Dice la palabra de Dios que debemos orar sin cesar. Y ya que ahorita vamos a hablar en la misma palabra, pues tenemos que, lo mejor es empezar dando gracias a Dios. Cierra tus ojos, no te distraigas. Dile, gracias Señor, te damos en esta mañana, Señor, en esta tarde, por la vida de todas las personas que están aquí, Padre. Yo te pido que sea buena tierra, Señor, todas las personas que están aquí, que tu palabra llegue a su corazón, Señor, llegue a sus mentes, los transforme. Gracias te damos porque a 2000 años de tu venida, Señor, todavía estamos aquí creyendo en tu nombre, aprendiendo de ti tu palabra, tu bendita palabra, Señor, que es sabiduría, que nos enseña a vivir, Señor. Gracias por tu iglesia en esta tierra, Señor, porque ahora hay otros grupos que están creciendo de casa de oración, Señor. Te pedimos por todo el liderazgo, por los pastores que están allá, que están sirviendo con el único y firme propósito, Señor, de exaltar y glorificar tu nombre, Señor. Porque a ti es toda la gloria y toda la honra, Señor. Sé tú bendito, Señor Jesucristo. Te alabamos y te glorificamos hoy y siempre, Señor. Amén y amén. Tomen su lugar, hermanos, por favor. Bueno, y vamos a seguir. ¿Se acuerdan hace 8 días que estuvimos analizando la carta a los filipenses? La carta a los filipenses, recordábamos que los filipenses eran los que vivían en Filipo, una iglesia que está en Macedonia, en Grecia. Bueno, y aquí estábamos analizando que el apóstol Pablo, en cautividad, porque él se encontró varias veces en cautividad, en prisiones, y no necesariamente por haber cometido algún delito. El apóstol Pablo, si estuvo alguna vez en prisión, fue por el único hecho de haber predicado la palabra de Dios. Hoy en muchos países podemos ver que todavía hay persecución contra la iglesia de Cristo. Nosotros, gracias a Dios, todavía estamos en un país donde hay cierta tolerancia, podemos reunirnos como estamos ahora para proclamar, para exaltar el nombre de Jesús. Podemos traer una Biblia, podemos conseguir una Biblia electrónica, podemos tener acceso de muchas maneras a la palabra de Dios. No podemos decir que no tenemos la forma de aprender de Él. Pero en otros países no era así. Ya lo vimos con Pablo hace 2000 años que estaba allá. Y ustedes me preguntarán, bueno, ¿y para qué? ¿Por qué los cristianos estudiamos siempre carta a los filipenses, que fue escrita hace cientos de años, o la carta a los efesios? ¿En qué repercute en nuestra vida actual? Si bien esta carta fue escrita hace 2000 años, nunca debemos olvidar que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y su palabra siempre está vigente. Siempre lo decimos en el Instituto Bíblico que debemos recordar que su palabra está vigente todo el tiempo. La misma palabra que escucharon los reformadores hace siglos, la estamos escuchando hoy, y es la misma palabra que tú vas a escuchar que tus nietos, tus bisnietos, si Dios no viene antes, el Señor Jesús no viene antes, la misma palabra que van a escuchar. Y siempre es la misma, el Evangelio de Dios, el Evangelio de la gracia, rescatando a las personas. Nos dice 2 de Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y Dios en su omnipresencia y en su omnisciencia, como Él sabe todas las cosas, sabe exactamente lo que nosotros necesitamos día a día, sabe las necesidades de una iglesia. Por eso es que esa carta a los filipenses está vigente aún en día. Esa carta a los filipenses, analizábamos, comienza hablando del gozo de vivir en Cristo. Del gozo. ¿Qué es el gozo? Estar alegres, estar feliz. Algunas iglesias dicen que el gozo es nada más danzar, brincar, remolinear. A eso lo traducen en gozo. El gozo que la palabra nos enseña va más allá. Hace unos días escuchaba, más bien leía en unas notas, que la sociedad norteamericana, los Estados Unidos, ustedes saben, nuestros vecinos del norte, que ellos sufren mucho de infelicidad. O sea, a pesar de que en los Estados Unidos de Norteamérica fue una plataforma para la expansión del evangelio, como ustedes saben, muchos evangelistas, muchos misioneros salieron de allá hacia todo el mundo, incluido México. Y aún así, a pesar de que allá en Estados Unidos hay muchas iglesias bautistas, muchas iglesias cristianas, hay una inquietud, no encuentran la paz, algo les está faltando. Entonces, en este reportaje, que era de buena fuente, serio, nos hablaba que los norteamericanos utilizan 2 principales elementos o agentes para alcanzar su paz. Una era tomar tranquilizantes, o sea, recurrían a las pastillas, algunos tranquilizantes para poder descansar, para poder dormir, etcétera. Y otro método que utilizaban eran leer libros bestsellers, los cuales, este tipo de libros,
contienen mensajes que les llaman peacefulizers, que significan tranquilizantes de paz. ¿Y en qué consisten estos libros que transmiten mensajes de paz aparente? Estos libros son, ahora sí que el famoso coco wash, lavado de cerebro. ¿Por qué? Porque en esos libros enseñan a las personas a repetir y a repetir algo hasta que lo hagas real, ¿no? Por ejemplo, te dice, hoy despiértate y di, el día es el más hermoso de mi vida. Ve a tu esposo, a tu esposa y dile, eres la esposa, mi esposo más guapo que tengo. Eres mi hijo más obediente. Tengo el mejor trabajo del mundo, ¿no? Entonces, esos libros a eso te llevan, esos bestsellers, esos libros que venden en las cafeterías te están diciendo, tú declara que esto, ¿no? Que todo es bonito y todo, aunque ¿sabes qué? Aunque eso no sea real. Yo, por ejemplo, en donde yo trabajo, me llegan correos electrónicos de una persona que yo ni conozco, y yo creo que lo manda a todo el mundo. Me llegan correos y siempre dice, gracias por este día, tienes el mejor trabajo del mundo, vive en alegría con tus compañeros que están a tu alrededor y dale gracias y todo. Y ¿cuántas veces no es así la realidad, ¿no? En ese momento estás pasando a lo mejor una presión en el trabajo muy fuerte, o a lo mejor están a punto de despedirte, o a lo mejor tienes cantidad de problemas y lo que te está diciendo ese mensaje en realidad no lo es. Otro ejemplo real que a mí me ha pasado, cerca de donde yo vivo hay una barda muy grande de una fábrica, y yo me acuerdo que en esa barda estaba escrito un salmo. Alguien escribió un salmo ahí, el Salmo 100, y yo pasaba y lo leía, ¿no? Siempre me gustaba leerlo, y yo decía, qué raro que los grafiteros han respetado esa bardita de 4 por 2 metros, porque no tenía ni una rayita, estaba íntegro el texto de ahí de un salmo. Pues, ¿qué creen? Que ya lo borraron, y no fueron los grafiteros. Lo borraron en blanco y pusieron una imagen de un Cristo bastante fea, grotesca, y dice ahí, repite 10 veces al día, Jesús, yo confío en ti, Jesús, yo confío en ti, repítela 10 veces al día, diario, y empezarás a ver cambios en tu vida. ¿Ustedes creen que sea así la palabra de Dios? Que de esa manera tan grotesca se pueda dar así, o sea, repetir 10 veces el mismo rengloncito, eso va a cambiar tu vida, eso va a traer paz a tu vida. Esto no es real, nos estamos apartando de eso. Y la iglesia debe tener mucho cuidado de caer en esas cuestiones, que no son otra cosa que metafísica y psicología humanista, ¿no? Que nada más piensan que con la repetición de las cosas y que decir van a suceder. Y no, ya sabemos que la Escritura nos llama a que debemos de tener un culto racional. O sea, el culto a Dios debe ser racional, razonado totalmente en la mente. El mensaje de Dios llega a nuestras mentes, nos transforma, después baja al corazón y empiezas a dar fruto. Pero no es al revés, no debes de entenderlo de otra forma. Nos dice el Evangelio de Juan 14:27, Juan 14:27, se las voy a leer. Está hablando el Señor Jesús y dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. O sea, no se turbe, que tu corazón no esté temeroso, que no tenga miedo de nada. Pero la paz que Él te da no es la paz como el mundo la da, como la que les acabo de mencionar. Esa paz de repetir, esa paz que te dan los libros, esas paz que te pueden dar las drogas o algún otro estimulante. El alcohol, el uso excesivo del alcohol, el uso excesivo de las drogas, que te roban, te sacan de la realidad en un momento. Que en lugar de afrontar la realidad tal cual como es, te fugan de la realidad un ratito y a lo mejor tienes 2-3 horas donde te engañas a ti mismo viviendo un mundo que no es y después vuelves al mundo real y nunca se compone. Ese tipo de paz es la paz del mundo, la paz que el mundo da. Esa paz es temporal, finita y no viene de Dios, es humana. Por eso Pablo en esta carta a los Filipenses comienza en los primeros versículos diciendo, para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia, porque esto habla de una mente de un creyente. ¿Y cuál es la mente de un creyente? Que ya está, su fin ya es la vida eterna. O sea, sabe que esta vida es pasajera, sabe que en esta vida hay tribulaciones, que tanto hay época de refrigerio como también hay tiempos de sufrimiento, que en esta vida, en este andar diario, pasamos 1000 cuestiones, ¿no? Ratos alegres, ratos tristes, a veces estamos nuestras familias sanas, a veces hay algún enfermo que nos tumba, ¿no? Nos cambia todo nuestro mundo, pero la vida en Cristo es así, o sea, es un andar, no se van a acabar tus sufrimientos, no hay pares de sufrir, no, todo el tiempo hay ratos alegres, dijo Salomón,
En esta vida hay de todo, ¿no? Hay tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de trabajar, tiempo de descansar, tiempo de sembrar, tiempo de cosechar. Así es la vida. Y Pablo nos exhorta que nuestra vida en Cristo esté confiada en Él. Tu meta, tu destino final debe ser Cristo. Y cuando tú tienes puesta tu vida, tu mirada, tus anhelos, tus sueños en Cristo, entonces todo va tomando el orden que Él quiere. Aunque aquí debemos de tener cuidado, no nos vaya a pasar lo que le pasó a los tesalonicenses. Llegó un momento en que los tesalonicenses ya estaban tan espirituales que ya no hacían nada, ya ni trabajaban, ya nada. Decían, no, pues ya para, que en fin, que me voy a ir con el Señor, y se quedaban a dormir y a descansar y a no hacer nada. Y Pablo también le habló a los tesalonicenses y les dijo, el que no trabaja, que no coma, ¿no? O sea, tampoco debemos irnos a esos excesos. Debemos de seguir, somos peregrinos en esta tierra, pero sabemos que hay alguien que nos está esperando, ¿no? La vida eterna, esa es nuestra principal misión, es volver a estar cara a cara con el Señor Jesús. Cuando tú tienes firmes estas convicciones, entonces, ¿qué pasa? Descansas en Él. Ese es el gozo que te da saber que tu vida depende de Él, que hagas lo que hagas, todo va a transcurrir como Él quiere que sea. Recuérdense que su voluntad, nada escapa a la voluntad de Dios. Todo está bajo su perfecto dominio. Dice un proverbio que incluso Él usa al impío para sus propósitos. O sea, Él es soberano sobre todas las cosas. A veces nos cuesta un poco de trabajo entender esto. ¿Se acuerdan ustedes cuando endureció el corazón de Faraón para no sacar al pueblo de Israel? Nos dice ahí en la carta de los Romanos que Él endureció el corazón de Faraón, y nos hace la pregunta la Escritura y dice, pues entonces ¿quién se va a salvar? ¿No? O sea, ¿por qué si el mismo Señor está endureciendo a Faraón, cómo está esta situación? Y nos dice ahí que nosotros somos vasos, y que la obra del alfarero no le puede decir al alfarero, ¿por qué me hiciste así? O sea, estamos en un control absoluto de Dios, y Él usa vasos de honra como vasos de deshonra. ¿Cuáles son los vasos de deshonra? Los que no los utiliza, que están ahí nada más guardados. Los vasos de honra son los que están constantemente usándose. Por eso el apóstol Pablo aquí nos está diciendo en Filipenses, lo vimos en la clase pasada en el capítulo 2, ¿se acuerdan que las características de la iglesia eran tres principalmente, entre varias? Que era la unión, la unidad en la iglesia, y se daba también con la humildad y con la solicitud. Acuérdense que el Señor Jesús es el máximo ejemplo de humildad, de sumisión. Vamos a entrar en el tema. Vamos a Filipenses, por favor, 2, Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Vamos a escudriñar estos versículos. Filipenses 2, de 5 al 11. La mayoría de las Biblias, en diferentes versiones, citan esta parte como la humillación y exaltación de Cristo. Filipenses 2, 5 al 11. Lo voy a leer, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Estos versos del 5 al 11 encierran en sí mismos mucha teología. Pueden pasar semanas, meses, años quizá estudiando este versículo. Aquí hay dos formas de concebirlo. Una es tal cual como el apóstol Pablo le está dando la carta a los filipenses, y ahorita vamos a ver qué es lo que les quiere decir con esto. Y por otro lado encierra mucha teología, porque nos está hablando de la divinidad de Cristo. Podemos dividir estos capítulos 5 al 11 en dos partes para su estudio. Del verso 5 al verso 8, si ustedes los leen, del verso 5 al verso 8 habla de la humillación, de la sumisión, sumiso, la humillación de Cristo. Y por el otro lado, de los versos 9 al 11, ustedes van a darse cuenta que habla ahí de la exaltación. Y es que cuando hablamos aquí de la sumisión y de la humillación, el apóstol Pablo lo que les está diciendo a los filipenses es:
Vean a qué grado el Señor Jesús, que siendo Dios en su divinidad, a qué grado se humilló a sí mismo para un propósito, ¿no? Obviamente para satisfacer la justicia de Dios, pero por otro lado para para salvarnos a nosotros. Entonces, ¿cómo Él teniéndolo todo, siendo Dios allá y sin perder su naturaleza divina, se humilló a sí mismo para darnos a nosotros vida eterna? Entonces dice, en resumen, el apóstol Pablo, si el mismo Cristo, el mismo Señor está haciendo esto, ¿cómo es posible que ustedes no puedan humillarse un poco entre ustedes mismos, ¿no? Porque veíamos que en la iglesia de Filipo ya había algunas enemistades ahí entre las personas o dentro de las familias, porque sabemos que los problemas familiares en todos lados pues son el pan de cada día, ¿no? Los tribunales, el índice de divorcios cada día es mayor. De hecho, ya hay propuestas de ley para que los divorcios sean así rapidísimos, ¿no? Divorcios express, ya o ya está, no sé si ya se aprobó que los divorcios van a ser temporales, o sea, de 2 o 3 años, y cuando termina de cumplirse ese lapso de tiempo lo puedes renovar, o si ya no lo renuevas quiere decir que ya se dio por terminado. ¿A qué grado están llevando las leyes y la famosa institución que la sociedad retoma como el matrimonio, que es la base? ¿Se acuerdan de la cláusula Melchor Ocampo? Ocampo, que la leen cuando se casan por el civil. Ya no la leen. ¿Por qué? Porque cada vez va en deterioro, ¿no? La sociedad va en deterioro, le van restando importancia a estas cuestiones. Pero cuidado, porque cuando las leyes humanas empiezan a sobrepasar las leyes y los estatutos de Dios, entonces es cuando nos empezamos a ver en problemas. Si ustedes hacen una historia de años pasados, los grandes imperios no fueron derrocados por otro conquistador necesariamente más fuerte. La mayoría de los grandes imperios fueron cayendo por su moralidad que había en esos imperios. Por ejemplo, el Imperio Romano, como ustedes saben, fue el de los más grandes en toda la historia. Conquistó toda Europa, todo hacia Asia, el norte de África. ¿Y quién fue el que los derrotó? Dicen que fueron los bárbaros, pero en realidad se debe a sus costumbres sibaritas que tenían ellos, ¿no? Había un grado de degeneración entre ellos, tanta promiscuidad, que se debilitó ese ejército y ya no queda nada de él. Y lo mismo ha pasado con muchos. Entonces, ¿qué pasa? Que debemos de saber humillarnos en algunos momentos de nuestra vida para con nuestro prójimo. Y lo repito, dentro de la iglesia y dentro de nuestros hogares. El mayor ejemplo de sumisión lo podemos ver obviamente en el Señor Jesús. ¿Se acuerdan del lavatorio de los pies? Que lavar los pies de alguien era la labor más humilde, la más baja. El siervo del siervo le tocaba limpiar los pies de los demás. Y el Señor Jesús, aquel día en el aposento alto antes de la cena, recordamos cómo Él se ató una toalla y bajó y lavó los pies de los discípulos. De hecho, el apóstol Pedro le dijo, no, Señor, ¿cómo tú me vas a lavar los pies a mí? Y él le dijo, ahorita no lo entiendes, después lo vas a entender, pero si no dejas que te lave, no tendrás parte conmigo. Y entonces Pedro, ¿qué le dice? Bueno, pero si es así, entonces no solo laves mis pies, sino que lávame completo, ¿no? De una vez. Vamos por favor a Colosenses 3. Vamos a ver aquí cómo nos exhorta a la humildad. Dice Colosenses 3, 12 al 17. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, aquí está la palabra, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Colosenses 3, 12 al 17. Soportándoos, dice en el verso 13, unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Verso 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él.
Aquí es una exhortación a que nos debemos de soportar, dice aquí, unos a otros, perdonando. Si alguno tuviere queja contra otro, perdonar, dice aquí, y que la palabra de Dios abunde en nosotros, porque esa palabra es la que nos va a transformar y esa palabra es la que nos va a ayudar a perdonar a los otros, porque cada quien podría decir, no, ¿cómo quieres que perdone a mi esposa? ¿O cómo quieres que perdone a mi hijo si me hizo esto y aquello? Tú no sabes las heridas que tengo, ¿no? O sea, tú que puedes, te es muy fácil decir perdónalo, pero no sabes el daño que me propició y cómo todavía sigo cargando con ese dolor en mí. Pero, ¿qué te dice la palabra de Dios? Acuérdense que la palabra de Dios, por eso es una espada, ¿no? Porque corta, no te dice lo que tú quieres oír. ¿A ti te gustaría que dijera aquí, a ese que te lastimó, a ese que te faltó, a ese que te hizo sentir mal, ve y dale una golpiza o no qué sé yo, ¿no? O sea, porque nuestra naturaleza humana tiende a eso, a la venganza quizá. Pero la palabra de Dios por eso rompe todo el esquema humano, rompe toda nuestra forma de ver y de pensar las cosas y viene aquí y te dice, perdónalo, sopórtalo. Y te pone como ejemplo a Cristo. Dice, si Cristo, que es Dios, te perdonó, si Cristo, que es Dios, se humilló a ese grado, ¿cuánto y más quién eres tú para no perdonar en la misma forma que Él perdona? Por eso el Señor Jesús dice, aprended de mí, que soy manso y humilde. Dice Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué? Cuando tú eres humilde de corazón, reconoces, perdonas, ¿qué pasa? Viene un descanso a ti, a tu interior, a tu alma. Dejas ya ese veneno o ese rencor que puede morar dentro de tu corazón, dentro de tu ser, y aprendes de Él, que es el máximo ejemplo a seguir. Y entonces, ¿qué pasa? En esa humildad de corazón, hayas descanso para tu alma. ¿Por qué? Porque sueltas a la persona que te ofendió, a la persona contra la que tienes alguna queja, la sueltas en el momento en que tú perdonas. Vamos a seguir, dice Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cuando nos dice sentir, en su original la palabra es fruto. ¿Y esto de qué nos habla? O sea que el sentir que hubo en Cristo Jesús es que tú tengas el mismo sentir que Cristo Jesús. Y al tener el mismo sentir que Cristo Jesús, tu vida tiene que llevarse a una imitación de Cristo. ¿Qué pasa? Y es así, por eso es el maestro y nosotros los discípulos. Porque el discípulo siempre ¿qué? Aprende de su maestro. Y aprende todo lo que le enseña el maestro, imita todo lo que hace el maestro para llegar a aprender de él, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos dice, haya ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, les está queriendo decir, imiten a Jesús. Ahora, ¿en qué lo debemos imitar? Hay una parte en la que jamás podremos imitar a Cristo, obviamente. ¿Y qué es? En su obra redentora, en su sufrimiento y en su muerte vicaria. ¿Qué es su obra redentora? Pues su misión exacta, a lo que Él vino a esta tierra, ¿no? Su sufrimiento tampoco jamás lo podremos igualar, y a su muerte vicaria. ¿Qué es vicario? Ustedes han escuchado muchas veces el concepto de vicario. Este concepto en su original significa suplente de, o sea, el vicario es el que suple a alguien en alguna misión. Este concepto se fue adoptando al grado que ya únicamente se utiliza en las iglesias, ya no es muy común escucharlo en otros lados. Pero se ha estado dando un mal uso. ¿Han escuchado en una religión de hombres aquí que dicen, aquí en este mundo, que dice vicario de Cristo? Esto es totalmente una herejía, o sea, es una blasfemia. ¿Quién puede ser vicario de Cristo? O sea, ¿quién puede sustituir a Cristo? Nadie, jamás. No hay ningún hombre. O sea, esto es totalmente en contra de la palabra de Dios. El sacrificio de Cristo sí fue vicario. ¿Por qué? Porque Él tomó nuestro lugar. Él tomó el lugar de la raza humana, de todos los que estamos aquí y todos los que han existido, todos los seres humanos. La raza humana estuvo representada en Cristo en la cruz. Por eso Él sí su sacrificio fue vicario, porque Él tomó el lugar de todos nosotros. A nosotros nos correspondía estar en esa cruz, pero ¿qué pasó? No, Él toma nuestro lugar, Él se vuelve vicario, por eso su sacrificio es vicario. Si ustedes llegan a escuchar alguna vez vicario de Cristo, es totalmente una
herejía. Nadie hay ningún representante de Cristo aquí en la tierra. Si está la presencia de Dios aquí en la tierra es únicamente a través de su Espíritu Santo. Acuérdense que Él antes de irse nos pidió al Padre que mandara otro Consolador, otro igual que Él en su misma esencia. ¿Y quién es? El Espíritu Santo. Él se fue, sabemos que después de su resurrección, Él se fue en el Pentecostés, a los 50 días, llegó el Espíritu Santo y desde entonces el Espíritu Santo mora en su iglesia, mora en los creyentes, mora en los que han nacido de nuevo. El Espíritu Santo está en todas esas personas. Ese es Dios en la tierra, es el Espíritu Santo actualmente. No hay ningún hombre jamás, ningún título, por muy alto que sea, que pueda ser representante de Cristo en la tierra. Entonces vemos que con su obra del Señor Jesús, se satisfizo la justicia divina y trajo a nosotros redención. Ahora, ¿qué es lo que sí debemos imitar del Señor Jesús? Ya vimos lo que no, lo que jamás podemos hacer, sus sacrificios, ser vicarios. Pero lo que sí debemos imitar es la negación a uno mismo, que es el punto que estoy hablándoles, la humildad, la sumisión. La negación de uno mismo en favor de los demás. Cuando tú te niegas para que el otro mejore, esa es una humildad. Esa es la verdadera humildad y eso es de lo que sí debemos aprender del Señor Jesús. Nos dice en Filipenses 2:6, hablando del Señor, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Lo que Pablo está queriendo decir aquí es, Cristo, Jesús siempre y sigue siendo por naturaleza, es Dios, o sea, su deidad jamás está en cuestión. Él lo que hizo fue tomar forma, si se fijan dicen forma de Dios y más adelante dice forma de hombre. ¿Por qué? Porque nunca dejó de ser Dios para venir a esta tierra a cumplir su misión. Por eso nos dice en verso 6, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Este versículo, como les mencionaba, encierra muchos preceptos teológicos. ¿Por qué? Porque tú podrías decir, entonces, ¿Jesús es Dios? Entonces, ¿por qué Dios Padre? ¿Por qué el Espíritu Santo? Entraría la doctrina de la Trinidad aquí, que es otro punto. Pero hay un verso en la Biblia que nos ayuda a entenderlo más claramente, que está en Colosenses 1:15 al 17. Colosenses 1:15 al 17. Este verso nos ayuda a entender la deidad de Cristo. Colosenses 1:15 al 17. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Cuando tú lees el primogénito, nosotros entendemos que el primogénito es tu hijo mayor, pero en el original esta palabra significa principal. No habla del primer creado o el primer nacido, no, está hablando de que es el prioritario, que Él es el principal, el que encabeza todo. No es tanto que es un rango inferior. Por eso muchos han malinterpretado esta parte y han dicho que Jesús es menor que Dios y no le dan la gloria, y ahorita vamos a ver que no es así. Él es el primogénito, o sea, Él es el principal, el que está encima de toda la creación, porque dice aquí, en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Y quién creó todas las cosas? Nos dice en Génesis, Dios. Entonces, Él es Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. Sin embargo, con Él sí tiene gloria, Él sí recibió gloria. ¿Recuerdan? Cuando Él estuvo aquí en la tierra, varias personas que tuvieron un encuentro con Él se postraron, como por ejemplo esa mujer que derramó el aceite en sus pies. ¿Qué hizo? Le rindió gloria, le rindió honor, dobló sus rodillas. Si Él no fuera Dios, Él hubiera dicho inmediatamente, levántate, como dijo Pedro, como dijo el ángel en Apocalipsis, yo soy consiervo tuyo, a mí no me adores, adora a Dios. Pero ¿qué hizo el Señor Jesús? Permitió adoración. Lo mismo, ¿se acuerdan de la entrada triunfal a Jerusalén? Que se conoce como el Domingo de Ramos. Igual, que recibió ahí gloria, honor, exaltación con las palmas. Si Él no fuera Dios, no hubiera recibido esa gloria. Sin embargo, como Él es Dios, permitió esos honores, permitió esas
esas alabanzas que le estaban dando, al grado que los fariseos, ustedes han leído esa historia, que le dijeron, diles que se callen a estas gentes, porque ¿por qué te están glorificando tanto, no? ¿Y qué les dijo él? De cierto les digo que si ellos callan, las mismas piedras hablarán o cantarán. Entonces esto nos habla de su deidad. Dice aquí, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles. Cuando dice en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, ¿nos habla de qué? De todo. O sea, todo lo material que tú puedas ver, que tú puedas tocar a tu alrededor, todo lo que podemos sentir, tocar, Él lo creó. Y también lo invisible, todo el mundo espiritual, todo lo que no podemos percibir con nuestros ojos carnales aún, lo invisible también Él lo creó. Sean tronos, dominios, principados, potestades. Está hablando ¿qué? De autoridad. Entonces, si Él creó tronos, dominios, principados y potestades, o sea, todo tipo de autoridad, y Él lo creó, ¿qué quiere decir? Que Él está por encima de todos esos dominios, tronos y principados. O sea, Él está por encima de todo. Y por si fuera poco, adelantito dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él lo creó para Él. Dice en el verso 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Y a qué se refiere subsisten? Que todo marcha, todo el universo marcha conforme a su poder y su gloria. Ustedes han leído y han escuchado en las escuelas que nos hablan de la fuerza de gravedad, ¿no? Nada más por decir un ejemplo, que cada cuerpo tiene su fuerza de gravedad, ¿no? Entonces tú ves una foto del espacio, un video del espacio, y ves que los planetas están alineados en una perfección absoluta. Con que uno se moviera, se haría una carambola, ¿no? ¿Han jugado billar? Se haría una carambola, chocarían todos con todos, sería una destrucción total, sería un cataclismo. ¿Qué pasa? Los científicos, a pesar de que sí pueden explicar la teoría de la gravedad, no pueden explicar cómo entre los cuerpos no le gana uno al otro para atraerse mutuamente, ¿no? Sino que hay una energía ahí, ellos les llaman energía. Nosotros sabemos que es el poder del Señor Jesús, porque en Él dice todas las cosas subsisten, o sea, se mantienen, continúan funcionando, continúan existiendo. ¿Por qué? Porque Él lo quiere. Él mantiene todo en orden y mantiene todo funcionando. Por eso es que aquí nos está hablando de un Cristo preencarnado, que es el Cristo divino, la divinidad de Dios, y el Cristo que vino a morar en la tierra, un Cristo encarnado. A esto doctrinalmente se le llama unión hipostática. ¿Qué es esto? Que Cristo es 100% Dios y también al mismo tiempo es 100% hombre. Dice en 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesús, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. Él era dueño de todo, Él es el creador de todas las cosas y sin embargo se despojó de todo eso para darnos a nosotros riqueza. ¿Y cuál es esa riqueza? No es riqueza material, obviamente, como tristemente en otras iglesias lo traducen, que Él murió, hizo su sacrificio y vino a toda esta tierra para que fuéramos enriquecidos, para que tuviéramos una casa o un mejor coche. No, claro que no. Cuando habla de riqueza se refiere a hablar de la vida eterna, de la vida abundante en Dios. Pero estamos hablando de una cuestión espiritual, jamás material. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él mismo estaba en el principio cara a cara con Dios, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros como en una tienda, y vimos su gloria. Este versículo nos habla de la divinidad del Señor Jesús. Y sin embargo, les repito, a pesar de eso, Él no se aferró a sus derechos, a sus privilegios que Él tenía como Dios, sino que ¿qué? Se humilló a sí mismo, se despojó de sí mismo y se hizo semejante a nosotros, semejante a los hombres, no igual. Entonces Pablo por eso le dice a los filipenses, ¿por qué no podemos nosotros hacer lo mismo? Si Él, siendo quien es, pudo rebajarse de tal manera y dejar todos esos privilegios, por decirlo de una forma, que Él tenía siendo Dios, no, decidió bajarse. Adelante nos dice Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres.
Aquí jamás está diciendo que el Señor Jesús haya renunciado a su naturaleza divina. Nunca dice que deja de ser Dios. Cristo siempre es Dios. Nos dice la palabra que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es siempre. Hablando ya un poco profundamente, dicen que Él no existe, Él es. Por eso se presentó ante Moisés como yo soy el que soy. ¿Por qué? Porque lo que existe es finito, tiene principio y fin. Él es. Cuando dices es, por eso cuando dijo Faraón, yo soy, que es el que es siempre. Y eso a veces nos empieza nuestra mente, ¿no? Así como que a fundir los transistores o los chips de nuestra mente. ¿Por qué? Porque dices, ¿cómo puede ser? Es que la eternidad es un concepto para nosotros a veces muy difícil de entender, pero precisamente el Señor Jesús es eso, es eterno. Y por eso nunca dejó de ser Dios, sino que tomó características de un siervo, tomó características de un humano. ¿Para qué? Para venir y más aún, no solo vino a enseñarnos su palabra, no solo vino, sino que fue obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué aquí nos dice? De cruz. Y ustedes saben que era una de las formas de muerte más tremendas que había en la antigüedad. Había 3 tipos de muertes, que era la cicuta, en Grecia, que era un veneno que tomaban. Cuando alguien era condenado a muerte, le pasaban su vasito y le decían, tómate esto. Se lo tomaba y moría. Los judíos, pues, su forma su pena de muerte era a través de la lapidación, a pedradas, ¿no? Lo sacaban a la orilla y con piedras hasta que moría. Y los romanos, que eran unos expertos en martirizar a las personas, porque eran un imperio muy fuerte, utilizaban la cruz, que era la pena de muerte más dolorosa, la más angustiosa, el dolor que más se podría prolongar, como lo hemos visto en esa cruz, ese cuadrito, triangulito de madera que está en los pies, ese triangulito que podrías restarle importancia y decir, no, pues el dolor está en la cruz, no, ese triangulito es el que mantenía a la persona crucificada con vida, y eso era lo que hacía que se alargara su agonía durante horas, y esa era la forma de muerte que le aplicaron al Señor Jesús. Y dice aquí por eso que Él fue obediente hasta esa muerte. O sea, imagínense, siendo Dios, bastaba una palabra, bastaba quizá que Él moviera un ojo para que todo transformara, para derrocarlos a toda la raza humana, y sin embargo, por amor, no lo hizo. Por eso se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo de esa condición. Ahora, no debemos olvidar que su deidad jamás la perdió, porque si Él hubiera dejado de ser Dios en la cruz, su muerte no hubiera sido válida. O sea, ustedes lo pueden ver. El anticristo está desde ese tiempo, ¿no? Ustedes lo pueden ver en libros, en películas, que siempre se está atacando la deidad de Dios. Siempre los enemigos de Cristo siempre van a estar queriendo que nosotros veamos a Cristo como un humano normal, como un humano, no, pues que se casó con María Magdalena, que ¿cómo se llama? El código Da Vinci, todas estas cuestiones, todos estos puntos lo único que quieren es rebajar, o sea, sabemos que Él se desprendió de su condición para volverse hombre, pero sin perder su divinidad. Y ellos lo que te quieren explicar es que al venir perdió su divinidad. Y esto no es así, porque entonces si Él hubiera perdido su divinidad, no hubiera cumplido su misión. Él fue, sabemos, este es un fundamento de la fe, que fue engendrado virginalmente. ¿Se acuerdan de eso? Que nació de María. Entonces, ¿qué pasa? Que la semilla de Dios, la información de Dios, moraba en Él. Por eso su naturaleza era humana y al mismo tiempo divina. Y Él no podía pecar por lo mismo. Sin embargo, sí, efectivamente, Él tuvo Él vivió como ser humano. Él tuvo, tenemos aquí algunos ejemplos, nos habla la palabra que Él fue envuelto en pañales igual, que Él creció igual que un niño, creció como un humano, fue enseñado, tenía sus padres, aprendió un oficio, tenía sus hermanas y sus hermanos, que es otro conflicto, ¿no? Muchas veces, como si eso fuera malo. La palabra de Dios lo dice en la Escritura, Él tuvo hermanos y hermanas, y hasta vienen ahí los nombres. Cuando Él fue a predicar a su pueblo, en Nazaret, donde estuvo viviendo su infancia y su juventud, su primera juventud,
Decían, no, es el hermano de Judas, no viven aquí sus, otro Judas, no, pero tenía otros hermanos, no recuerdo exactamente todos sus nombres, y sus hermanas no viven y moran aquí con nosotros, no es su papá José y María, los que viven acá del otro lado. ¿Por qué? Porque él era, humanamente sí, vino a habitar con todas esas normalmente. Y bueno, esto ha causado, como lo saben, de la iglesia de la que de mayormente venimos todos, pues como si fuera malo que él hubiera tenido hermanos. Y no es así. O sea, sabemos que María fue usada, fue escogida como un vaso por Dios. ¿Para qué? Para que de ella naciera el Señor Jesús. Y ella, obviamente, era una mujer santa, entregada a Dios, por eso fue elegida, pero eso no la pone jamás por encima del Señor Jesucristo. Como le han dado la categoría, ¿no?, de madre de Dios. No es así, o sea, ella se le da todo el respeto como una mujer santa, apartada para Dios, que fue usada, pero jamás puede estar por encima de Dios. Entonces nos dice aquí la palabra que él tuvo hermanos y hermanas, creció en una aldea, aprendió un oficio, el oficio que tenía aquí, de carpintero, pero él era Dios. Y hay una profecía en Isaías 42:1, escrita cientos de años antes que naciera el Señor Jesús, que dice, Isaías 42:1, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Está hablando del Señor Jesús, un siervo de Dios. Cuando viene aquí como hombre es siervo de Dios, no esclavo, nunca debemos entenderlo. La palabra en su original es siervo, o sea que está sirviendo a Dios la misión que él venía a hacer. Dice en Lucas 22:27, porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús vino a servirnos constantemente desde que llegó. Estuvo sirviendo, recuerdan, desde que empezó su vida ministerial. Bueno, aún de niño, cuando se quedó en Jerusalén en el templo, estaba hablando la palabra ahí con los fariseos, con los encargados de la ley en ese tiempo. Cuando empezó su vida también estuvo siempre sirviendo, si se fijan, incluso a través de los milagros que él hizo, todos los prodigios que él hizo durante su estancia aquí en la tierra, estuvo sirviendo, ayudaba a las personas, daba la palabra, exhortaba de frente a los fariseos. No le hacían caso, bueno, esa es otra cuestión. Hasta el último momento, en el lavatorio de los pies, siempre estaba sirviendo. Y él mismo los dijo, yo he venido a servirlos. Dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Su naturaleza era tan real como la de cualquier otro ser humano, como se los mencionaba hace un momento. Dice Filipenses 2:8, continuando con el análisis de estos versos, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, esto ya lo vimos, que les mencionaba, que igual él nació como un humano normal, fue envuelto en pañales, él también, los dice Lucas 2:7, creció como todos nosotros, lo dice Lucas 1:80, tuvo hermanos y hermanas, aprendió un oficio, a veces tuvo hambre, a veces tuvo sed, tuvo cansancio, tuvo sueño. El Señor Jesús también se entristeció y se enojó. Y también alguna vez nos habla la Biblia en Juan 11:35 que lloró. ¿Se han leído? De hecho lo conocemos como el verso más corto de la Biblia, cuando dice Jesús lloró. Y muchos han dicho que lloró porque le dolió que había muerto su amigo Lázaro. Cuando Jesús lloró, esta parte de la Biblia es cuando está desarrollándose la narración de Lázaro. Y dicen, es que lloró porque quería mucho a Lázaro y le dolió que hubiera muerto. Pero cuando estudiamos a detalle esto, y lo hemos visto en el instituto, no es así en realidad. Jesús jamás lloró porque le haya dolido que haya muerto su amigo Lázaro. ¿Por qué? Porque Él es la vida. Él ya había resucitado a la hija de Jairo, ya había resucitado a la hija de la viuda.
Él sabía, y siendo Dios, sabía perfectamente que iba a levantar a Lázaro de los muertos. ¿Cuál fue su dolor? Su dolor fue ver a Marta y María, las hermanas de Lázaro, que también eran sus amigas. Su dolor fue verlas sin esperanza. Ver ahí a todos los familiares de Lázaro, qué sé yo, amigos, primos, tíos, y todos lamentándose. Obvio, todos hemos vivido algún luto y sabemos el dolor tan fuerte que es en nuestro interior desprenderse de esa persona a la que amas. Pero aquí el Señor Jesús nos habla que cuando los vio llorando, lloró Él, pero no lloró así como que pues también voy a llorar con ustedes por Lázaro, no, sino que lloró viéndolos a ellos sin esperanza, así como diciendo, ¿cómo pueden estar sin esperanza, tristes, llorando, sabiendo que yo soy la vida? Y sabiendo que en menos de 15 minutos Él ya iba a estar resucitando a Lázaro. Por eso va con ellos, por eso se esperó, porque acuérdense que le avisaron días antes que Lázaro estaba enfermo. Le dijeron, tu amigo Lázaro está enfermo, está desfalleciente. Entonces, ¿él qué hizo? No fue de inmediato a ver a Lázaro. ¿Qué hizo? Se tomó su tiempo, ¿no? Llegó 2, 3, 4 días después. Cuando él llega a donde están ellos, donde está Lázaro y sus hermanas, él ya había muerto, ya tenía 3 o 4 días de muerto. Él ya sabía, todo estaba bajo su control absoluto. Él sabía perfectamente todo, cómo iba a transcurrir. Acuérdense que él tenía el control de todas las cosas, incluso en su muerte. ¿Se acuerdan que los fariseos habían maquinado darle muerte, pero después de la Pascua? Habían dicho, y que si ahorita apresamos al Señor, bueno, no le decían Señor Jesús, si apresamos a Jesús ahorita, podemos, lo único que vamos a ocasionar es que una revuelta, porque toda la gente, como está llena la ciudad de gente, se van a venir en contra de nosotros. Y sin embargo, a pesar de sus planes, ¿qué pasó? ¿No? Que lo sacrificaron justo un viernes antes del Shabbat, de los Shabbats. Ese sábado es muy especial para los judíos. Justo en el centro de la Pascua lo sacrificaron, y el que dio el veredicto, ¿quién fue? El sumo sacerdote. ¿Se acuerdan cuando Caifás le pregunta, bueno, vamos a dejarnos de tantos dimos, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y cuando Jesús le responde, entonces el sumo sacerdote dice, ¿qué más pruebas tenemos? ¿No? Ya es reo de muerte. Entonces, ¿a quién le tocó darle el veredicto? Al sumo sacerdote. Con esto se estaba cumpliendo todo el antiguo pacto, y pues estos no son más que pruebas de su deidad. Todo estaba bajo su control. Entonces, volviendo al punto de que les mencionaba de Lázaro, él fue, ya vemos que lo resucitó, y Lázaro en algún momento de su vida tuvo que morir. ¿Por qué? Porque era un humano, igual la hija de Jairo y todos los que fueron resucitados tuvieron que morir, igual que todos nosotros nos tendremos que morir. ¿Por qué? Porque somos humanos. Jesús, hasta en eso también se parece a nosotros. En el sacrificio, ¿él qué? Él también murió, él tuvo una muerte física y voluntariamente, porque ustedes saben que él puso su vida por nosotros. Dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Él puso su vida, pero él también dice, yo tengo el poder de poner mi vida y volverla a tomar. Es decir, murió en su calidad humana, pero siendo Dios. Dice en Isaías que fue desechado y despreciado entre los hombres, y esto nos remite un poco al sacrificio que él vivió. Sabemos que no solo se humilló sirviendo, se humilló sirviendo a sus discípulos, como les mencionaba en el lavatorio, sino que el transcurso de su muerte también fue una humillación constante. Se burlaban de él, lo escupían, lo despreciaban, todo lo que sabemos que hemos visto, y que incluso ya estaba dicho desde cientos de años antes por el profeta Isaías, cuando dijo, fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, sufrido, herido, abatido y molido por nuestros pecados. Nos dice en la Escritura que era de tal forma que no contenías verlo directamente. O sea, cuando tú veías al Señor Jesús, después de todo lo que le habían hecho, volteabas el rostro porque había quedado de una forma tan, ¿cómo se dice eso? Desollado, golpeado, que había perdido una forma, ¿no? Entonces, volteabas de él el rostro. Y todo esto, ¿a qué nos lleva al ejemplo máximo de humildad? Siendo Dios, se rebajó a ese nivel para ser obediente y obediente hasta la muerte de cruz. Dice Hebreos 10:5. Hebreos 10:5. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo.
holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Es decir, esta cita a lo que se refiere es que el antiguo pacto, toda la ley, el Levítico que le había dado Dios a Moisés y a los israelitas, de todo el protocolo que tenían que seguir antes para la expiación de los pecados, para tapar los pecados momentáneamente, eran abrogados y llegaba un nuevo pacto, que era ¿quién? A través de la sangre de Cristo. Dice Mateo 3:17, y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Y esto de qué nos habla? Que después de que Jesús hizo todo lo que hizo, que obedeció, Dios siempre lo estuvo respaldando. Él, recordamos cuando se bautizó, se escuchó una voz que decía que en Él tengo complacencia. Y así, en Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Anoten la cita si quieren y luego lo buscan en su casa. Hebreos 5:8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y Hebreos 5:9, Él vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Luego entonces, si Cristo Jesús se humilló a sí mismo en forma tan profunda, Pablo le dice a los filipenses, deberían ustedes estar siempre dispuestos a humillarse en su pequeña medida. Es decir, ¿cuál es el daño que te puede hacer tu hermano, por muy grande que sea? ¿Cuál es la ofensa que te puede decir alguien en tu familia, tu esposa, tu hijo, tu mamá, qué sé yo, con quien tú convives todos los días? ¿Cuál puede ser la mayor ofensa que te hagan? Si Jesús, viendo todo lo que hemos visto, llegó al grado y perdonó, porque acuérdense que incluso cuando Él estaba en la cruz padeciendo y lo vituperiaban y lo maldecían, ¿Él qué hacía en cambio? Bendecía. Él decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y incluso ahí estaba pidiendo por sus mismos agresores, ¿no? O sea, Él ahí sufriendo el dolor en su cuerpo carnal humano, estaba sufriendo el dolor y espiritualmente, que es otro punto, cargando con todo el pecado, espiritualmente que no podemos ver, Él estaba cargando con el pecado de toda la humanidad, se estaba haciendo maldito, dice la Escritura, que maldito es el que es colgado de un madero. Por eso, su temor del Señor Jesús en la cruz no era solo, no era nada más el sufrimiento físico que iba a llevar, Él ya sabía todo lo que iba a pasar, sino que Él sabía que en el momento en la cruz, que Él cargara con el pecado de toda la humanidad, siendo Él pecado, el Padre le iba a dar la espalda. Por eso, en una de sus palabras dijo, ¿por qué me has abandonado? Porque hubo un momento, hablando espiritualmente, en el que Dios lo dejó, lo abandonó. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Entonces, la santidad es totalmente contraria al pecado. Cuando Cristo carga todos los pecados de la humanidad, Dios lo deja por un momento. Dios Padre en ese momento lo abandona, y ese era precisamente lo que a Él le dolía, que se iba a tener que separar un momento. Pero como era Dios, acuérdense, Él nunca perdió su divinidad, no fue encontrado en Él pecados. Él cargó los pecados, pero Él en sí nunca pecó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por eso, dice el verso 9 de Filipenses, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. En su original, la palabra exaltar en lo sumo significa lo más alto que pueda haber. O sea, es lo más excelso, lo más alto, lo más sublime que pueda haber. Es este título que le están dando aquí, que Jesucristo fue exaltado a lo máximo y le dio un nombre, dice que es sobre todo nombre. El apóstol aquí no lo especifica cuál es ese nombre. Sabemos que Dios habla mucho a través de los nombres. Por ejemplo, el nombre de Jesús, Yahshua, es salvación de Dios, y Él es el Cordero inmolado. Sabemos que hay muchos nombres del mismo Cristo que reflejan en ese momento su misión o su personalidad, al igual
que Dios en el Antiguo Testamento. Acuérdense que Dios en la Escritura primero se manifestó como Elohim, que significa el creador. Después fue Yahvé Jireh, Yahvé Sidenku, Yahvé Rafa. ¿Y qué fue? Fue como se fue mostrando al hombre. Fue tomando esas características. De la misma forma el Señor Jesús tiene varias características que se dan en su nombre. Por eso es el Cordero, por eso es el Rey de Reyes, la Rosa de Sharon, el León de Judá. Todos estos nombres tipifican el nombre de Jesús. Y aquí nos habla de un nombre que es sobre todo nombre. Ese sí no lo sabemos. Nos dice el Evangelio de Mateo 23:12, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y aquí se cumplió esto que pasó. El Señor Jesús se humilló a lo más bajo que puede ser, y por lo tanto fue exaltado ¿a qué? A lo más alto que puede ser. Fue ensalzado, fue a lo más alto, a lo más sublime. Les repito, en su original significa superexaltar, realzar. Significa que recibió un lugar de honor y majestad, y por lo tanto se sienta a la diestra de Dios. Aquí hay algo importante que mencionar. Acuérdense, la divinidad de Cristo jamás está sujeta a alabanza o no. O sea, la divinidad de Dios recibe alabanza todo el tiempo. No es de que recibirá alabanza o no recibirá alabanza. No, esa siempre está permanente. Cuando Él se hace hombre, hace toda su misión, todo lo que tiene que ser, recibe también en su calidad de hombre esa alabanza. Por eso dice la palabra que está sentado a la diestra de Dios. O sea, en su naturaleza divina Él permanentemente va a tener alabanza todo el tiempo, pero en su naturaleza humana, por lo que hizo, por su obediencia, por su humillación, fue exaltado y ahora recibe también toda la alabanza, también hablando en su plano humano. Dice Efesios 1:20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Como la naturaleza divina no está sujeta a humillación o exaltación, el Señor Jesús quedó exaltado en lo máximo, y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y en el verso 10 dice, de Filipenses 2:10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Y quiénes están en los cielos y debajo de la tierra? Estamos ya hablando de un ámbito espiritual. Nosotros solo podemos hablar de lo que está en la tierra, pero aquí nos está diciendo que toda la creación en sí, o sea, tanto lo visible como lo invisible, como los que estábamos aquí en esta tierra, toda la raza humana, la naturaleza, todo lo creado, lo que está debajo de la tierra, los que ya murieron, los que están en los cielos, los ángeles, toda la creación que pueda existir, dice aquí, va a doblar rodilla delante de Él. Por eso en Apocalipsis 5:13 dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Imagínense, o sea, cualquier detractor, yo lo he comentado con algunas personas, ¿cuántos detractores hay ahorita, no, del Señor Jesús? Y vemos, como les mencionaba hace rato, libros y libros que sacan atacando su deidad, que María Magdalena, que tuvo hijos, que el Santo Grial, y sacan películas y sacan esto, y algunas personas así llegan a espantarse y decir, ay, mira lo que están diciendo, y yo les digo, no tienen ni idea estas personas de a quién se están enfrentando, ¿no? Ni siquiera tienen idea de quién están hablando, a quién se están refiriendo, a quién están utilizando para vender libros. No tienen ni la más mínima idea. Están enfrentando al Dios Todopoderoso. Por eso nuestra concepción de Dios humanamente a veces es tan pequeña, y por eso la idolatría es tan abominable para Dios, porque ¿cómo podemos encerrar en un objeto chiquito o grande tanta majestad, tanto poder,
tanta fuerza, tanta autoridad, pues Él es el Dios viviente. Entonces, ¿cómo podemos poder encerrarlo en un estampita, cuadrito, lo que sea? Por eso, ¿no? Por eso es tan abominable a Dios todo esto. Y todos estos enemigos y detractores de Cristo, pues tarde o temprano estarán ahí, de rodillas. Tristemente será demasiado tarde. La palabra confiese significa reconocer, o por implicación, asentar, complementar, alabar, confesar. Es decir, van a reconocer todos, toda rodilla de toda la creación, van a reconocer que Jesucristo es el Señor, el Kurios, en el original es Kurios, el amo, el supremo, el máximo, el que merece todo el respeto. En estos versos que acabamos de ver, narran algunos historiadores que la iglesia primitiva suspiraba por ese día, ¿no? Toda la iglesia de los filipenses, cuando leyeron esto, y nosotros igual ahora, suspiraban porque anhelaban ya llegar ese momento, ¿no? Llegar a la presencia de Dios. Para muchos es un anhelo constante, ¿no? Dice en Apocalipsis, el Espíritu y la novia dicen, ven, Señor Jesús, porque muchos ya anhelan el regreso, muchos ya quieren que llegue ese día tan esperado por todos, y todos anhelan, pero para una gran parte de la población no es así como quisieran, ¿no? Ellos, al contrario, ellos dicen, ojalá que se retrase más y más para no enfrentar tarde o temprano el juicio. Nos dice Pedro en Hechos 2:36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios la ha hecho Señor y Cristo. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cuando tú reconoces, cuando tú declaras que Jesús es el Señor, es porque ya hubo una convicción plena en ti, cuando tú ya estás reconociendo su supremacía. Nos dice Apocalipsis 17:14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. Podemos ver la palabra de Dios, acuérdense, en la Biblia es cristocéntrica. Todo el tiempo, desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre nos está remitiendo a Cristo. En todos los libros, en los 66 libros que tiene la Biblia, siempre va a haber una o más referencias que nos remiten a Cristo. Hay aproximadamente 300 en promedio, hay más, a profecías que nos hablan de Cristo. Prácticamente la mitad de ellas se cumplieron cuando vino la primera vez. Su segundo advenimiento, cuando regrese, traerá consigo el cumplimiento del resto de las profecías. Por eso es que la Biblia es el libro escrito por Dios, acuérdense, en su totalidad. Dice la palabra, la suma de tu palabra es verdad, toda se tiene que cumplir. Y la misma Escritura dice que ni una tilde dejará de cumplirse hasta que todo suceda. Ahora bien, Filipenses, les dice Pablo a los filipenses y nosotros mexicanos, ¿por qué no humillarnos nosotros? ¿Por qué no ser pacientes con nuestro prójimo? ¿Por qué no ser paciente con tu mamá, con tu esposa, con tu esposo, con tu hijo? Si el Dios de la gloria, Jesucristo, hizo todo esto y más, se humilló a sí mismo, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a tu hermano o a tu hermana? ¿O quiénes somos nosotros para estar jactándonos de nuestra soberbia y no llegar a un arreglo con tu hermano? Acuérdense que la misma Escritura nos dice que si estás mal con tu hermano, antes de que vengas a dar tu ofrenda, vayas y te arregles cuentas con él, te pongas a cuentas y regreses y entonces dejes tu ofrenda. Por eso el apóstol Pablo les está diciendo a los filipenses, completen mi gozo, o sea, para que puedan llegar al gozo total que se requiere en Cristo, hagan esto, háganse humildes como yo, háganse humildes, dejen la soberbia a un lado, perdonen, sopórtense unos a otros. ¿Para qué? Para que entonces sea completo el gozo. Y se fijan cómo aquí el gozo no tiene nada que ver con el bailar o brincar. El gozo del que nos habla el Señor es un gozo muy diferente. Santiago 4, 1 al 10. Santiago 4, 1 al 10. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros?
¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar, combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no lo piden. Piden y no reciben porque piden mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo se constituye enemigo de Dios? ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentar y llorar. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante de Dios y Él los exaltará. Aquí el Señor está, aquí es Santiago el que nos está diciendo que porque hay guerras, porque hay pleitos entre vosotros. ¿Por qué? Porque estamos en nuestras pasiones, en nuestra humanidad. Y acuérdense que nuestra naturaleza como seres humanos es una naturaleza caída, adánica, es una naturaleza totalmente mundana. Por eso reaccionamos como reaccionamos cuando nos hacen algo desde chiquito hasta grande. Por eso gritamos, por eso blasfemamos, por eso decimos tantas cosas. Porque estamos, como dice aquí, combatiendo nuestros miembros. Matamos, ardemos de envidia, dice aquí, combates y luchas. Y dice aquí, ¿pero qué? Que pides y pides mal para gastar en nuestros deleites. Muchas veces pedimos a Dios, pero no pedimos conforme a su voluntad, porque si tú llegas y le pides a Dios que te dé amor, o tú llegas y le pides a Dios que te dé fe, o que te dé dominio propio, o que te dé de su palabra entendimiento, Él no va a tardar en dártelo, porque eso sí es conforme a su voluntad. Si tú pides a Dios que te ayude a aprender su palabra, a entender su palabra, eso es algo que Él sí te va a dar, porque está en su voluntad que aprenda su palabra. Pero no vayas a Dios y le pidas cosas vanas o materiales, ¿no? Como lo hemos visto en otras iglesias. Quiero que me saques de esta deuda, dame dinero, dame un coche, dame un negocio, dame esto. ¿Por qué? Porque ahí no estás pidiendo conforme al corazón de Dios. Ahí te estás haciendo más amigo del mundo. Y cada que te haces amigo del mundo, te haces enemigo de Dios. Por eso la palabra de Dios es espiritual totalmente. Te dice, hazte amigo de Dios para que entonces, ¿qué? Te vayas haciendo enemigo de las cosas del mundo. Dice, piden y no reciben porque piden mal, porque piden para gastar en vuestros deleites. Pero si tú vas a Dios y le pides de Él, de su espíritu, de su amor, verás que Dios suple en esas necesidades. Dice, humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Debemos de humillarnos delante de Dios, debemos aprender a ser humildes con nuestros hermanos, empezando desde nuestra casa, empezando nuestros trabajos y también obviamente aquí en la iglesia. Pablo se los está dando a los filipenses en la iglesia. Entonces, esa carta que fue escrita a Filipenses hace cientos de años, sigue viva y sigue vigente hoy para nosotros. Hoy está aplicable totalmente, es práctica totalmente, no es nada más teoría y teología, no, también es práctica que la tienes que llevar a tu casa. Así que esta palabra que vimos hoy, ojalá haya caído en buena tierra, la lleves a tu casa y la pongas en práctica. Si Cristo, imagínate, vuelve a reconocer toda la deidad del Señor Jesucristo, lo más alto y lo más excelso, pudo llegar a un nivel tan bajo por amor a nosotros. ¿Por qué no nosotros también tener esa actitud? Ahí sí es donde nosotros debemos de copiar de Cristo. Cuando imitas a Cristo, imítalo de esa forma. Imítalo en su humildad, imítalo en su solicitud y no en otras cosas en las que nunca te puedes meter, ¿no? Queriéndole ganar con sacrificios. Acuérdense, su sacrificio perfecto nadie lo puede hacer. Así tú te quieras sacrificar físicamente, no sirve de nada. Él es el único vicario, Él cargó en sí todos los pecados. Pero hay cosas en las que sí debemos de imitar de Cristo. ¿Qué es esto? La humildad, la sumisión en muchas ocasiones, la solicitud y sobre todo el temple, ¿no?, que tenía nuestro Señor. Hay cuestiones que sí debemos de aprender de Él. Y eso es lo que debemos de llevarnos hoy a nuestra casa. Llevarnos esta palabra y llevarla a la práctica. Inmediatamente aquí saliendo, si el ujier te dice algo,
No seas grosero con Él y humíllate. Sé sumiso. Si te está diciendo, salga por acá, sal por allá. Todo el tiempo, o sea, la vida, acuérdense, es constantemente de decisiones. Todo el tiempo estamos tomando decisiones. Y ahí vamos poniendo en práctica la palabra de Dios. Ok, hermanos, pónganse de pie, vamos a terminar. Vamos a orar. Vamos a terminar. Gracias te damos, Señor, en esta tarde. Gracias, Dios, por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor, y nos confronta. Y nos muestra qué tan lejos estamos de ti, que nos muestra nuestra condición como hombres, Señor, como humanos, y nos muestra la necesidad que tenemos de ti, Señor. Porque si bien lo que tú nos dices en tu palabra podría parecer, Señor, muy distante a nosotros o muy difícil para nosotros, sabemos que si tu palabra lo dice, tu palabra es verdad y tiene que ser. Sabemos que no estamos solos, sabemos que tú enviaste a alguien que está a nuestro lado, es el Espíritu Santo de tu Espíritu, Señor. Por eso te pedimos, Señor, en esta tarde, como iglesia, que nos des de tu Espíritu Santo, Señor, que nos reveles día a día tu palabra, que nos ayude, Señor, a parecernos más a ti, a tener la mente de Cristo, a pensar como tú pensabas, Señor, a hablar como tú hablabas, Señor, a padecer y a sufrir como tú padeciste y sufriste, Señor. Danos a todos y cada uno de los que estamos aquí humildad. Danos y ayúdanos a perdonar, Señor. En esta tarde perdonamos, Señor, a quienes nos ofenden, como dice tu palabra. Si alguien te ofendió, si alguien te hirió, si alguien te lastimó, ahora es el momento. Perdónalo en tu interior y después ve y dile, te perdono, ponte a cuentas con tu hermano, con tu amigo, con quien sea. El Señor Jesús a esto nos llama, el apóstol Pablo eso nos exhorta, en su carta a los Filipenses nos muestra la necesidad que tenemos de ser humildes. Y si tú, Señor, siendo Dios, te humillaste de tal forma, ¿quiénes somos nosotros, Señor, para no ser humildes también? Gracias te damos, Jesús, por tu ejemplo, porque tú eres el maestro de maestros, Señor. Tú eres el Rey de reyes, tú sustentas todo con tu palabra, Señor. A ti sea toda la gloria, todo el honor y toda la alabanza, Señor. Y todo lo creado en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, adoramos y glorificamos tu nombre, Señor. Amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Gloria a Dios. Gracias, hermanos. Estamos despedidos.